Continuamos con la serie Así comenzó todo. Y este es el tema número 40. Y se titula Dios ordena a Jacob vivir en Betel. Vamos a recordar un poquito del pasado y cómo es que llega Jacob a recibir esta orden de parte de Dios para habitar en Betel. Recuerdan que un día dice la Biblia que salió Dina, ¿verdad? A conocer a las hijas de los hombres, en la cual, pues Lea al observar también decidía ser observada. Entonces Siquem la ve y abusa de ella. ¿Sí es así? La toma, la deshonra y después va con el papá y le dice, oye papá, pues estoy enamorado de Dina, ¿verdad? ¿No quieres ir y pedir su mano? Y va Hamor, el papá de Siquem, y le dice a Jacob, oye, pues quiero emparentar, vamos a casar a nuestros hijos y así pues tendremos todo para nosotros, la tierra, y vamos a emparentar familias. Esto obviamente se cruzaba la familia de los patriarcas y eso no era el orden de Dios. Entonces los hijos de Jacob, Simeón y Leví, deciden hacer un trato, hacer un convenio con Siquem, y Hamor le dice, bueno, vamos a casar a mi hermana con tu hijo, ¿verdad? Pero la condición es que pues ellos se circunciden para que seamos una misma nación, una misma relación religiosa, y entonces a causa de engaños estos se circuncidan y después como consecuencia viene un asesinato. Así es, matan Simeón y Leví, matan a toda la familia, pero junto con ello, al asesinar, también hacen una violación, roban, hay un botín de por medio, entonces dicen, bueno, pues ya los matamos, ahora hay que saquear todas sus cosas, niños y mujeres. En esas condiciones es como llega Jacob aquí, ¿verdad? A este capítulo que es el capítulo 35. Ok, 35 versículo 1, ¿lo tenemos? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en pos de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Param Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob
el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Betel. Cierra tus ojos, hermano. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Padre, en esta hora, si después de haberte alabado y después de haberte adorado, nuestro corazón sigue duro, nuestro corazón sigue envanecido, sigue soberbio. Padre, en esta hora queremos poner nuestro corazón delante de ti y queremos disponerlo, Dios, y queremos pedirte perdón si no te hemos alabado y no te hemos adorado con un corazón sensible en el cual tú reines, Dios. Padre, esta hora queremos atenderla para escuchar tu palabra y hacer tu voluntad. Te pedimos que nos limpies, Dios, que nos purifiques. Te pedimos que nos perdones si nuestra actitud no ha sido la correcta delante de ti. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comienzo con una introducción. Una consecuencia del crimen no estaba planeada y esto demostró ser una nueva bendición para Jacob. Recordamos que los hijos de Jacob habían convertido esta situación en asesinato después de ultrajar la ciudad, ¿verdad? Y era evidente que él y su familia tenían que irse del lugar de la traición y la crueldad de sus hijos. Lo que habían ocasionado eran unos asesinatos. Fue entonces en este momento cuando Dios le da instrucciones a Jacob para que volviera a Betel y cumpliera la promesa que había hecho allí al escapar de su hermano Esaú. ¿Recuerdan? Deberían haber pasado unos 10 años desde que Jacob volviera de Mesopotamia y todavía no había pagado sus votos al Señor. De lo que sigue, a continuación, nosotros asumimos, hermanos, que seguramente la razón de su retraso había sido que la familia de Jacob no había sido limpiada de la idolatría y que hasta este momento Jacob había sido demasiado débil para sacar de su casa lo que hubiera hecho imposible su aparición en Betel. Ahora, Jacob le dice a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces levantémonos y subamos a Betel. Y todos los serafines y amuletos de idolatría fueron enterrados debajo de una encina. Y de ahí viene un hecho que conmueve a la familia. Muere Débora, ama de Rebeca. La fidelidad de mujeres así, mis hermanos, son dignas por Dios que sean mencionadas en su palabra. De nuevo se apareció a Jacob, el Dios de Betel, y al darle otra vez el nombre de Israel y las promesas del pacto que ya le habían mencionado previamente, Jacob también pagó su voto al Señor y por su parte también renovó el nombre de aquel lugar como el Betel. Pero también es una historia de corrección porque la familia no se había sometido completamente a su responsabilidad con Dios para andar con fe. Los ídolos tenían que ser sepultados y Rubén tenía que ser castigado. Versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dice la Biblia, hermanos, que dijo Dios a Jacob: levántate. Este mandamiento, notemos que fue dado en un tiempo oportuno y en un lenguaje, una vez más, por parte de Dios, de amor. Un lenguaje cariñoso. Y estos acontecimientos, hermanos, ofensivos, públicos y peligrosos que acababan de suceder en la familia de Jacob, deben haber producido en Jacob diferentes estados emocionales. Por un lado,
un fuerte deseo de alejarse de la cercanía de Siquem, oprimido por el sentimiento de que sus hijos habían asesinado y por la ofensa que ellos habían hecho a Dios y el deshonro traído sobre la verdadera fe. Angustiado también por el temor de las consecuencias que esto podría traer sobre él y sobre toda su familia. Si el pueblo cananeo se unía para extirpar semejante banda, digámosle así, de robadores y homicidas. Debe haber considerado este llamamiento Jacob como un gran alivio a sus aflicciones en todos sus sentimientos. Al mismo tiempo también el mandato traía una suave reprensión. Le dice, sube a Betel. El viaje a Betel, hermanos, era una subida desde un paraje alto hacia una región montañosa. Allí no solo estaría apartado de las impresiones dolorosas del lugar anterior, sino también estaría establecido en un lugar que avivaría los recuerdos más deleitosos y sublimes. El placer de volver a visitarlo, sin embargo, mis hermanos, no era del todo completo. Dios le dice, haz allí un altar al Dios que se te apareció. Como sucede con frecuencia, las impresiones de los años juveniles se borran con el pasar de los años. Las promesas hechas en tiempos de aflicción muchas veces son olvidadas. Lo mismo nos pasa a nosotros. Dios hace algo en nuestra vida, lo que decía hace rato Germán. No sé si ustedes vengan a la memoria o traigan a la memoria las bendiciones y las promesas, y las bendiciones ya hechas una realidad por las promesas que Dios algún día te dio. Muchas veces Dios te sana, muchas veces Dios trata contigo, y muchas veces después de eso sigues con un corazón duro, sigues con un corazón de piedra, y sigues pensando que Dios tiene que tener contigo misericordia porque ya le pagaste. Y por esta razón, Dios forzosamente está encausado a tener misericordia contigo. Se nos olvida que la gracia tiene su ciclo y tiene un tiempo. Las promesas hechas en tiempos de aflicción, mis hermanos, muchas veces son olvidadas. Y si son recordadas, al retorno de la salud y la prosperidad, no hay el mismo calor o el mismo ardor y el mismo sentido de obligación en cumplirlas. Jacob estaba exactamente bajo esta acusación. Había caído en una apatía espiritual. ¿Qué es apatía? Había caído Jacob en una flojera espiritual, en una pereza espiritual. Había dicho, ay, pues sí está bien, o sea, pero bueno, ahí la vamos llevando, ¿verdad? Hacía 8 o 10 años que había regresado a Canaán. Ya había establecido un domicilio cómodo, ya estaba tranquilo. También había reconocido las misericordias divinas por medio de las cuales su regreso y su establecimiento habían sido claramente dirigidos. Pero por alguna razón, no lo sé yo, porque no se menciona en la Biblia, su voto anterior en Betel, en una grande crisis de su vida, había quedado sin cumplimiento. Jacob ahora aparece para recordarle su deber descuidado. Sin embargo, mis hermanos, tan suaves que trajeron a su memoria, más que el recuerdo de su falta, la bondad de Dios en un momento exacto, Jacob fue impresionado del amor de Dios a su llamamiento y más en un estado de crisis, en un estado en el que ya no tenía alternativa porque podría ser, digamos, ultrajado o asesinado por los siquemitas. Lo vemos por cómo aparece en los preparativos inmediatos que Jacob hace para ir a Betel. Y dice el Salmo 66:13, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. El regreso, hermanos, de Jacob a Betel estaba aproximadamente a unos 24 kilómetros al sur de Siquem.
para dar cumplimiento a sus votos, los cuales, hechos previamente en el mismo lugar, incluían hacer de Jehová su Dios a Betel, a la casa de Dios, y entregar sus diezmos al Señor. Dice Génesis 28, 20 al 22. Te lo leo. Te voy a dar varias citas, hermano. En 28, todas son de Génesis. 28, 20 al 22 dice: E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Dios llama a Jacob, hermanos, para que regresara a la tierra. 28, 13, 15 y 31, 3 de Génesis. 28, 13 de Génesis. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. 31:3. También Jehová dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Pero resulta, hermanos, que su peregrinaje tomó un largo tiempo. Dios tuvo que recordarle a Jacob los votos que él ya había olvidado. Aparentemente, su indiferencia a ellos fue la causa de la deshonra de Dina perpetrada por Siquem, en el capítulo 34. Jacob, escúchenlo bien, hermanos, Jacob debía haber seguido su viaje hasta Berseba, el hogar de sus padres, sin detenerse en Siquem. ¿Por qué? Porque dice 28:10 de Génesis: Salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán. Versículo 2, Génesis 35, versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Para poder cumplir, hermanos, Jacob con sus votos, primero debía pasar un proceso de santificación. La familia de Jacob debía deshacerse de todos sus ídolos, de todos los dioses ajenos. Dios, hermanos, es celoso y jamás Dios va a compartir su gloria. Solamente Dios acepta una lealtad única y no el uso de talismanes mágicos. Toda esta purificación, eliminar los ídolos, limpiarse y mudar sus vestidos. Todo esto fue una muy instructiva para el pueblo de Israel, que posteriormente necesitaría practicar una consagración semejante cuando entraran a la tierra prometida, según Josué 5 al versículo 9. Jacob, hermanos, había traído, escúchenlo bien, Jacob, recuérdenlo, venía en un peregrinaje. Entre su servidumbre había traído algunos criados mesopotámicos que eran adictos a prácticas supersticiosas, y algún motivo, obviamente, Jacob tendría para hacer que ellos sustrajeran todos sus ídolos, todos sus talismanes. Es por esa razón que Dios le ordena a Jacob que se retiren y que traigan todos los arcillos que tenían en sus manos. No hubiera podido Jacob, hermanos, dar un testimonio noble en cuanto a la dirección religiosa hacia su familia y hacia lo que Dios tenía preparado para él, si ellos continuaban diversificando su fe entre talismanes y teniendo creencias religiosas. ¿Me estoy explicando?
Pudo haber sido Jacob negligente tolerando estos males entre sus criados. O tal vez sucedió que hasta su llegada a Canaán, él supo que la persona más cercana y más querida para él, ¿quién era? Raquel, secretamente estaba contagiada con la misma corrupción, según el capítulo 31, versículo 34. ¿Recordamos esto? ¿Sí o no? Cuando a Labán le roba, ¿verdad?, sus dioses. Pero como sea, hermanos, Jacob lo resuelve rápido y ordena quitar los dioses extraños. Dice, versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. En este momento, hermanos, dieron a Jacob todos los dioses ajenos y todos los zarcillos de sus dioses extraños. Probablemente otros ídolos tomados entre los despojos que los hijos Siquem y Leví habían sustraído de Siquem. Zarcillos de varias formas, de varios tamaños y posiblemente, y es más seguro, que diferentes materiales, que son usados siempre por todo Oriente y entonces como ahora relacionados con las artes mágicas y la idolatría. Vamos a ver. Dice Oseas 2:3, hermanos, y la castigaré por los días en que incensaban a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y de sus joyeles, y se iban tras sus amantes y se olvidaban de mí, dice Jehová. El tono, hermanos, decidido, que ahora asume Jacob, fue la causa probable de que hayan atendido de inmediato y fueron entregados. Jacob los escondió, dice la Biblia, debajo de una encina. Escondió las imágenes y los amuletos. Y el terror de Dios fue sobre las ciudades, un terror sobrenatural, obviamente por Dios, y se posesionó de los siquemitas, y así, por amor a Jacob, el heredero de la promesa, Dios lo guardaba. Ahora Jacob y su familia emprendían el viaje hacia Betel. La gente de las ciudades vecinas, tal vez, habiendo escuchado de la masacre que habían vivido en Siquem, tenían miedo. Dice el versículo 6, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, este es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie del Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon-Bacut. Cuando arribaron a Betel, hermanos, a la que se acostumbra llamar Luz, en Génesis 28:19, Jacob lo que hace ahí es edificar un altar, como Dios le había dicho en 35, versículo 1. Por ese entonces murió Débora, ama de Rebeca, madre de Jacob. Las sirvientas, ancianas como ella, no solo eran honradas, sino amadas como madres, y por consiguiente su muerte fue ocasión de una grande lamentación. El hecho de llamar al lugar de su sepultura Alon-Bacut, encina del llanto, conmemoraba el luto de que guardaron por la anciana nodriza, quien fue sepultada debajo de una encina. Y dice el versículo 9, apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Dios, hermanos, confirma a Jacob la promesa que le había hecho anteriormente en ese mismo lugar, en el capítulo 32, versículo 28. Dios quiso aparecer nuevamente a Jacob después que terminaron los solemnes ritos de devoción. Por esta manifestación de su presencia, nosotros entendemos que Dios testificó su aceptación del sacrificio de Jacob. Jacob renovó la promesa de las bendiciones garantizadas a Abraham e Isaac. Y Jacob
celebró la ceremonia como lo había consagrado anteriormente. Versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. ¿Es así? 35, versículo 10. El cambio del nombre, hermanos, de Jacob a Israel era prueba de la bendición prometida de Dios a Jacob. Versículo 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. La referencia, hermanos, que Dios hace de sí mismo como yo soy el Dios omnipotente, dio seguridad a Jacob de que su promesa sería cumplida en el 28:3 de Génesis. Te voy a leer algunos versículos. Escucha lo que dice. Génesis 12:2. Y nosotros vamos a hacer una memoria desde dónde viene la promesa de Dios para ver y en dónde está situado en este momento Jacob. Dice Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 15:15. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Capítulo 15, versículo 18. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Capítulo 17, versículo del 3 al 8. Hablo todos del libro de Génesis. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Génesis 17, 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. 22, 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. 28, 13 y 14. Y aquí Jehová está en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Es así, hermanos, en la situación en que Jacob se encuentra en este momento. Ahora que Jacob estaba de regreso en la tierra de promisión, quedó confirmada de nueva cuenta la promesa de que sería una nación por su simiente y que tendría reyes y tierra. Las acciones de Jacob son casi aquí idénticas a las que realizó anteriormente en Betel. Versículo 14 y 15. Y Jacob erigieron una señal del capítulo 35. Capítulo 35, versículo 14 y 15. Y Jacob erigieron una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite.
Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Aquí, hermanos, erigió una señal de piedra y derramó aceite sobre ella y llamó a aquel lugar Jacob, Betel. Dios testificó por su presencia su aceptación del sacrificio de Jacob. Jacob, Dios, renueva la promesa de las bendiciones garantizadas a Abraham y a Isaac. Y Jacob celebró la ceremonia con la cual había consagrado el lugar anteriormente, que comprendía de qué, en una copa sacramental junto con el aceite que él derrama sobre el pilar, esto es la libación. El derramar aceite habla, hermanos, de la consagración y así la reimposición del nombre memorable, el Betel, que significa casa de Dios. En ambas ocasiones, Dios le prometió a Jacob que tendría muchos descendientes en la tierra, pero en esta ocasión, Dios le añade también que dentro de sus descendientes habría reyes. Terminamos con lo siguiente, hermanos. Jacob recibe la orden de Dios de ir a Betel y construir allí un altar. El proceso que Jacob siguió, los preparativos que pidió de su familia, de todos sus acompañantes, a nosotros nos debe proveer una lección de cómo nosotros debemos acercarnos a Dios. Número 1, en una actitud, hermanos, de obediencia. Dios había ordenado a Jacob que fuera a Betel. Como consecuencia, Jacob lo primero que hace inmediatamente es obedecer. La obediencia, mis hermanos, es el primer paso para acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos a escuchar palabra de Dios, pero no vamos a obedecer, ¿qué sentido tiene? La primera actitud que nosotros en nuestro corazón debiera tener es una actitud obediente. Acercarnos a Dios en una actitud de arrepentimiento y fe. Te acercas a Dios, Dios ya te llamó, ya veniste a una iglesia cristiana, ya aceptaste a Cristo, tienes que arrepentirte de toda tu vida anterior y comenzar a caminar en las promesas de Dios en fe. Hacer a un lado todo con lo que tú venías arrastrando. Arrepentimiento, mis hermanos, es dar un giro de 180 grados, dejar a tus amantes y volverte a tu Dios. Dejar a todos los dioses extraños. ¿Cuáles son tus dioses extraños, mis hermanos? Es algo a lo que tú le atribuyes fe. Algo en lo que tú descansas. Algo en donde se encuentra tu seguridad. Tal vez tu seguridad se encuentra en Dios, pero también en tu dinero. Tal vez tu seguridad se encuentra en Dios, pero también en tu trabajo. Tal vez tu seguridad se encuentra en Dios, pero tienes por ahí algo que es Dios más esto. Llámale lo que quieras. Tienes que dejar, mis hermanos, todos tus dioses extraños, que tantos dolores de cabeza y de pecados te han dejado. Porque esto la Biblia lo llama como adulterio espiritual. Exactamente como lo hizo el pueblo hebreo cuando salió de Egipto. Ve conmigo a Éxodo 32, versículo 6. Te voy a explicar algo. ¿Lo tienes? Éxodo 32, versículo 6. ¿Estamos listos? Y al día siguiente madrugaron, y ofrecieron holocaustos, y presentaron ofrendas de paz, y se sentó al pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de oro de fundición, y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Escucha bien, hermano. El versículo 36 dice que al día siguiente ellos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas,
de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. ¿Así dice? ¿Sí o no? Esta palabra regocijarse en el hebreo, mis hermanos, significa que literalmente ellos habían convertido esa estancia en ese lugar con un becerro, una orgía. La idolatría acarrea pecados sexuales, porque es un adulterio espiritual. Y como consecuencia, acarrea pecados de sexualidad. Ellos habían hecho en este momento una orgía. Dios los había bendecido con oro y zarcillos de oro que los egipcios les habían dado. ¿Recuerdan esto? Cuando ellos salen de Egipto, los egipcios les regalan de lo que tenían, ¿sí o no? En ese acompañante de oro, forzosamente, hermanos, iban medallas, forzosamente iban aretes con figuras de todo tipo. Lo que ellos hacen entonces es mezclarlo y funden y hacen un becerro de oro. Entonces, dejaron al esposo de la iglesia. ¿Quién es? ¿Quién es? Y se prostituyeron en pos de becerros de fundición, creados también por zarcillos de oro. Esto es adulterio espiritual, hermanos. Y como consecuencia, acarrea pecados sexuales. Ellos se fueron a adorar un becerro, es adulterio espiritual. Se corrompieron ellos inmoralmente. Hicieron una orgía. El tener dioses, escúchalo bien, hermanos, dioses o amuletos solo te va a dejar pecados sexuales. Dios ya les había anunciado desde la antigüedad. En Éxodo 22 dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello, mis hermanos, absolutamente todo, que ocupe el lugar antes que Dios o igual que Dios, acarrea una confianza, y esto es adulterio espiritual. Debemos nosotros, hermanos, acercarnos a Dios en una actitud de adoración. La adoración genuina es el sometimiento a la soberanía de Dios. La crisis, mis hermanos, en la familia de Jacob, le hizo ver tal necesidad de acercarse a Dios y encaminar a la familia en las cosas de Dios. Más adelante Josué dijo lo siguiente en 24:15. Fíjate bien. ¿Qué es lo que hace Josué? Se presenta delante del pueblo y les dice: si mal os pareciese servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esdras, hermanos, escribió en el libro de los diarios o en el libro de las crónicas, como le quieras decir. Escribió en el primer libro de Crónicas 16:26, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Esto es, mis hermanos, algo que todo padre de familia debe enseñar a su casa. Isaías dice lo siguiente en 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Dios habló también por boca de Ezequiel diciendo, en Ezequiel 18:31, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dice. Y después el mismo Ezequiel en 27 dice, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Después, en 36:25, Ezequiel vuelve a decir, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Escucha esto, hermano. Dios, desde la antigüedad, ya había dicho que iba a poner un espíritu nuevo, y la palabra
que habla es el agua que sacía y que limpia exactamente igual como a la mujer samaritana. ¿Qué es lo que pasa? Tú vienes a la iglesia, aceptas a Jesucristo como el Señor de tu vida, le dices que venga a tu corazón, espiritualmente Dios comienza a habitar en tu corazón. ¿Estás de acuerdo? Empieza a darte vida a tu espíritu. Vienes a la Biblia, es el agua que limpia. Esto es lo que va a hacer que tú, en tu voluntad, mis hermanos, eches fuera toda contaminación. Dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y dice Hebreos 10:22, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Escucha bien, hermano, lo único que a ti y a mí nos va a limpiar es la palabra de Dios pura. El Espíritu Santo, una vez que tú aceptaste a Cristo, lo invitaste a morar en tu corazón, Dios vino a sentarse en tu corazón. Una vez que tú vienes a la Biblia, la palabra es lo que le va a dar vida a tu espíritu. Entonces, en ese caminar, tú vas a poder nacer de nuevo. Si no es así, si tú crees en Dios, pero tienes tus dioses o tus zarcillos, Dios no va a hacer absolutamente nada, porque nosotros ahí estamos hablando que la obra del Hijo de Dios en la cruz no fue completa. ¿Me estoy explicando? Tu confianza tiene que ser siempre fe. En toda la extensión de la palabra, tú y yo debemos descansar en esa fe, que Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario. Todos tus zarcillos y cualquier área que esté descansada tu corazón, tienes que hacerla a un lado, porque estás prostituyéndote. ¿Me estoy explicándote? ¿Sí o no? Cierra tus ojos.